Llegó Klimovich a Emelec y fue comparado con leyenda ecuatoriana. La noticia explotó en Guayaquil como una bengala en noche cerrada, encendiendo la expectativa de una hinchada que viene reclamando señales de grandeza desde hace tiempo. La llegada de Luka Klimovich no es un anuncio más en el tablero de altas del Club Sport Emelec, es un golpe de ilusión que conecta pasado glorioso con presente urgido. Porque en el murmullo de las redes apareció un nombre que pesa como historia viva, Iván Caviedes. Y cuando el hincha menciona leyendas, no lo hace a la ligera, lo hace desde la memoria de goles que aún duelen al rival. El delantero argentino de 21 años aterrizó en Guayaquil con el pulso acelerado, consciente de que no llega a un club cualquiera. Viene desde Instituto de Córdoba en condición de préstamo, con el cartel de promesa que todavía no terminó de explotar en su país, pero que dejó señales en su paso previo por el fútbol ecuatoriano. Emelec lo presenta como potencia, movilidad y presencia en el área rival, tres palabras que el hincha viene reclamando a gritos desde hace varias temporadas, cansado de ver ataques sin filo ni colmillo. La nueva administración del Bombillo no quiso perder tiempo y anunció el fichaje en la antesala del primer partido oficial de la temporada 2026, marcando territorio desde el inicio. No se trató solo de sumar un nombre al plantel, sino de enviar un mensaje interno. El equipo está en reconstrucción profunda y necesita delanteros que no se escondan. Luka Klimovich llegó en la madrugada del domingo, 22 de febrero, pasó los chequeos médicos y fue presentado en los canales oficiales de Emelec con una frase que ya empezó a circular entre los hinchas como promesa. Poder jugar acá y representar estos colores es un sueño que siempre tuve, soltó el joven atacante en su primer contacto con la prensa, dejando en claro que no llega de paso ni por compromiso. Su discurso fue directo, sin rodeos, cargado de esa emoción que suele acompañar a los que saben que pisan un escenario que exige respuestas inmediatas. En Emelec no hay tiempo para procesos eternos, la camiseta pesa y la paciencia es corta cuando la historia del club empuja desde atrás. El detalle que terminó de humanizar su llegada fue la mención inevitable a su padre, Javier, recordado arquero del Bombillo y hoy comentarista de televisión. La herencia pesa, aunque el arco quedó lejos y el hijo eligió el camino del gol, el territorio más cruel del fútbol. Luka Klimovich sabe que su apellido despierta recuerdos en la grada, y que cada paso suyo será observado con lupa por quienes aún recuerdan las atajadas de su viejo en el capel. El Club Eléctrico destacó en su presentación que el delantero aporta potencia, movilidad y carácter, una descripción que encaja con el perfil que busca Vicente Sánchez para su esquema ofensivo. El entrenador apuesta por delanteros que no esperen el balón quietos, que muerdan la salida rival, que incomoden a los centrales y que se animen a atacar los espacios. En ese libreto, Luka Klimovich aparece como una pieza que puede romper inercias en un equipo que necesita agresividad para volver a ser temido. Pero la comparación con Iván Caviedes no salió de los despachos ni de la conferencia de prensa, brotó desde la tribuna digital, desde el termómetro emocional del hincha. En redes sociales, varios seguidores del Bombillo se animaron a lanzar la frase que agitó el ambiente, que con su capacidad de definición, Luka Klimovich podría seguir los pasos de Jaime e Iván Caviedes. No es una comparación liviana, es invocar a uno de los nombres más icónicos de la delantera ecuatoriana, un delantero que marcó época. El eco de ese apellido retumbó con fuerza porque Caviedes no fue solo un goleador, fue un símbolo de irreverencia, de potencia y de goles que aparecían cuando el partido se cerraba. Comparar a un joven de 21 años con esa figura es, al mismo tiempo, un elogio desmedido y una presión silenciosa. En Emelec, la historia no es un museo, es una vara que mide cada paso del presente, y Luka Klimovich lo sabe desde que pisó el aeropuerto. La ilusión del hincha se apoya también en los antecedentes recientes del delantero en el fútbol ecuatoriano. Durante el segundo semestre del 2024 defendió los colores de Imbabura y, aunque el equipo terminó perdiendo la categoría, su rendimiento individual no pasó desapercibido. Se despachó con 6 goles en 15 partidos, números que, en un contexto adverso, hablan de un delantero que no se esconde cuando el entorno se vuelve hostil. Incluso le convirtió a Barcelona y al propio Emelec, una coincidencia que ahora se transforma en anécdota de vestuario. Ese paso previo por Ecuador le permite llegar sin el shock cultural que suele afectar a los refuerzos extranjeros. Luka Klimovich ya conoce las canchas, los viajes largos, el ritmo físico del torneo y la presión de las hinchadas. No llega a descubrir el país, llega a terminar una historia que había quedado inconclusa en su primer ciclo, ahora con una camiseta que exige mayor protagonismo y con una exposición mediática que multiplica cada error y cada acierto. El mercado de pases del Bombillo fue una sacudida completa, con una lista de altas que evidencia un recambio profundo. Llegaron Andrés Viteri desde Barcelona, Milton Cagua desde Independiente del Valle, Meikel Uriarte desde Chacaritas, Juan Samiengo desde Libertad, Stalin Segura en condición de libre, Aníbal Leguizamón desde Belgrano,
Víctor Griffith desde San Johnstone, Ariel Mina libre, más el propio Vicente Sánchez como conductor del proyecto. A esa lista se sumaron Matías Carabalí libre, Ángelo Mina desde Aucas, Ignacio Guerrico desde Aldosivi, Francisco Piscini desde Vélez, Estalín Valencia desde Onzcalas, José Neris desde Colón de Santa Fe, y ahora Luka Klimović como pieza de cierre para el ataque. La magnitud de los movimientos refleja que Emelec entendió que no bastaba con retoques, que la herida era más profunda y que el plantel pedía cirugía mayor. Del otro lado, las salidas también fueron numerosas, marcando el fin de un ciclo para varios nombres. Cristian Cueva partió rumbo a Juan Pablo II de Perú, Alfonso Barco quedó libre, Gilmar Napa se fue a Guayaquil City, Diogo Bagui también salió libre, Alexander González tomó otro rumbo, Facundo Castelli no continuó, Luis Caicedo emigró al Base Ready de Bolivia, y así una lista que muestra que el vestuario cambió de piel casi por completo. En ese contexto de reconstrucción acelerada, la llegada de un delantero joven se vuelve una apuesta estratégica. No se trata solo de lo que pueda rendir hoy, sino de lo que puede construir en un proceso que pretende devolverle al bombillo su identidad ofensiva. Vicente Sánchez necesita un atacante que fije centrales, que sea referencia y que, al mismo tiempo, tenga la movilidad suficiente para abrir espacios a los volantes que el club incorporó para sostener el juego por dentro. Los hinchas no son ingenuos, saben que comparar a Luka Klimović con Iván Caviedes no lo convierte automáticamente en heredero del gol. Pero la comparación funciona como un deseo colectivo, como una proyección de lo que esperan ver en el área rival, un delantero que no se conforme con participar, que viva del gol y que haga del arco contrario su territorio natural. En un club donde el pasado goleador es parte del ADN, la expectativa no se negocia. El propio delantero se mostró consciente del desafío, cuando dijo que ya desde el primer día le hicieron sentir lo que significa vestir la camiseta de Emelec. Habló de una espera larga, de un sueño que lo acompañó durante años, de la ansiedad por pisar el campo del Capel con la camiseta azul ajustada al pecho. Prometió dejar todo dentro de la cancha, una frase que puede sonar repetida, pero que en su tono tuvo un matiz de urgencia, de quien entiende que el tiempo en clubes grandes corre más rápido. El momento institucional del bombillo también juega en la ecuación. La dirigencia actual intenta recomponer una relación con la hinchada que venía golpeada por campañas irregulares y decisiones que no encontraron respaldo en la tribuna. Cada fichaje es observado como una promesa de cambio, y la llegada de Luka Klimović se lee como una señal de que el club busca juventud con hambre, no solo nombres para completar la planilla. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿podrá consolidarse Klimović en Emelec como lo hizo Caviedes en su momento? No hay respuesta inmediata, el fútbol no admite atajos en ese tipo de sentencias. Lo que sí hay es un contexto que puede favorecer su adaptación, un entrenador que necesita un 9 con su perfil, un plantel que fue armado para acompañar desde los costados y desde el medio, y una hinchada que, pese a la presión, sabe empujar cuando huele entrega. En el primer entrenamiento abierto, las miradas se posaron sobre él con curiosidad. Cada control, cada desmarque, cada remate fue observado como si fuera un anticipo del futuro. En clubes como Emelec, el delantero vive bajo examen permanente, porque el gol es la moneda que paga la paciencia. Luka Klimović llega con números modestos, pero con una energía que contagia, con ese lenguaje corporal de quien quiere ganarse un lugar a los codazos. Su pasado en Instituto de Córdoba lo formó en un contexto de lucha, de partidos cerrados, de delanteros que deben fabricarse sus propias ocasiones. Ese aprendizaje puede ser clave en el torneo ecuatoriano, donde muchos encuentros se traban en mitad de cancha y el área rival se vuelve un territorio poblado de piernas. Emelec necesita un 9 que no espere el regalo, que se fabrique el espacio y que tenga la frialdad para definir cuando la pelota quema. La herencia emocional de su padre también aparece como un combustible extra. No es común llegar al club donde tu viejo dejó huella, y eso puede jugar a favor o en contra según la personalidad del futbolista. Luka Klimović parece asumirlo como un impulso, no como una carga, hablando del bombillo con un respeto que no se actúa. En su discurso no hubo marketing, hubo una emoción que sonó genuina, como si el chico hubiera crecido escuchando historias de ese escudo. El desafío inmediato será traducir esa emoción en rendimiento. En un torneo que ya empezó, no hay tiempo para procesos largos de adaptación. El cuerpo técnico necesitará que el delantero se enchufe rápido, que entienda los movimientos del equipo y que empiece a incomodar a las defensas rivales desde el primer partido. Cada minuto en cancha será una prueba de carácter, cada intervención una oportunidad para ganarse el respaldo de una grada exigente. La comparación con Iván Caviedes seguirá flotando, aunque nadie en el club la haya instalado de manera oficial. Es parte del folclore del hincha, de esa necesidad de encontrar espejos en el pasado para explicar el presente. Luka Klimović no necesita ser Caviedes para triunfar, necesita ser la mejor versión de sí mismo en un equipo que quiere volver a mirar el arco rival como territorio propio y no como una frontera lejana.
Emelec encara la temporada 2026 con una mochila cargada de cambios, con un plantel remendado a base de nombres que buscan reivindicación, y con un técnico que propone intensidad como bandera. En ese paisaje, el delantero argentino aparece como una apuesta que puede marcar el pulso del proyecto. Si el gol lo acompaña, la ilusión crecerá; si tarda en llegar, la presión se hará sentir. Así funciona el fútbol en plazas grandes. Por ahora, lo único cierto es que el bombillo sumó un nombre que activó la conversación, que movió la aguja emocional del hincha y que devolvió al ataque eléctrico al centro del debate. La temporada ya empezó, el reloj corre, y Luka Klimović tiene la oportunidad de escribir su propia historia en Guayaquil, sin necesidad de copiarle el trazo a nadie, pero sabiendo que cada gol puede acercarlo un poco más al recuerdo de los grandes que alguna vez hicieron vibrar esa misma camiseta.